Licencia y un cargo de conspiración. Fui declarado culpable de 2 cargos de practicar medicina sin licencia, así que de esos 320 clientes, fui declarado culpable de practicar medicina. Uno estaba cambiando una vía intravenosa y el otro era quitarme una bolsa intravenosa. Así que soy culpable de eso. La sentencia fue la más extrema, fueron 3,7 años. De camino a ver al Dr. Young, nos detuvimos al azar en una cafetería donde conocimos a una mujer que había trabajado con él en su rancho. En mi primera semana allí, le entregué un plato de comida a un residente en uno de los remolques y recuerdo haber visto que tenía un tumor en la parte posterior de la cabeza. Después de un mes o 2, se había retirado y estaba listo para partir casa y no había nada más que un trozo de gasa suave como si se hubiera derretido. Hice clic en él, no podía creer quién era. Parecía que me emocionaba un poco. En realidad, parecía muy malo para alguien que solo quería sanar y ayudar a las personas a pasar por eso. Música. Mi enfoque es educar y capacitar a las personas sobre cómo cuidar de sus cuerpos. Es un programa de autocuidado. Que podemos tener un debate, es importante que podamos hablar de esto abiertamente, sin ser amenazados por ninguno de los lados. Cuando escuchamos por primera vez sobre el Dr. Joven, lo miré en internet y lo hizo parecer un charlatán. Llamé a mi amigo que inicialmente me había entregado a él para decirme qué pasa con este tipo y él dijo: mira, viajé con él durante un año y observé a muchas personas, incluido mi madre se cura del cáncer metastásico en etapa 4. Debe verlo, es totalmente aleccionador ver cuán impactante es cuando se usa la calumnia para marginar estos avances. Incluso yo caí en ella. Y me han calumniado a mí mismo, así que ¿por qué y por quién son estas innovaciones? Según nuestra investigación, los avances transformadores en todos los sectores se están sofocando sistemáticamente para centralizar la autoridad. En nuestra película anterior, detallamos nuestra conclusión de que esta supresión es el resultado de una agenda bien organizada llevado a cabo a través de sistemas establecidos en los niveles más altos de banca, gobierno, medicina, alimentos, energía e información. Nuestras investigaciones confirman que aquellos que buscan dominar el mundo, a veces denominados la camarilla globalista, tienen el objetivo de suprimir las innovaciones para manipular lo que tenemos, lo que sabemos y lo que hacemos. Su agenda no es un mundo próspero para todos, sino el control global por parte de una élite de pocos. Prósperos. Presentamos más de 60 hechos controvertidos que detallan las estructuras y las estrategias mediante las cuales se implementa esta agenda de control. Ninguno de estos hechos se ha discutido con éxito. La intención globalista es acabar con Estados Unidos y cualquier otro país poderoso para establecer esencialmente una corporación bancaria universal para gobernar el mundo. La agenda se está desarrollando como un reloj mientras navegamos por las medidas implementadas como resultado de la corona. El virus que cumple con los nuevos mandatos gubernamentales tiene sentido para la mayoría de las personas para protegerse contra la propagación de lo que nos dicen que es una enfermedad extremadamente contagiosa, pero renunciar a los derechos tiene profundas consecuencias bajo cualquier circunstancia. De hecho, reclamar nuestros
Derechos es el núcleo de nuestra capacidad para obtener innovaciones revolucionarias, para crear comunidades locales vibrantes e incluso elegir lo que hacemos con nuestros propios cuerpos. ¿Cómo alguien obtiene un derecho? ¿Quién lo da? ¿Quién lo quita? La cuestión de los derechos realmente gira en torno a la cuestión de la autoridad. Autoridad significa el derecho a gobernar. No solo la capacidad de controlar a alguien, sino el derecho de dominar por la fuerza otras personas. Entonces, ¿cómo obtiene alguien esta autoridad legal, este derecho? Si yo, como un solo ser humano, no puedo impedir legalmente que tome un medicamento que cree que lo ayudará, entonces ¿por qué? Y como un funcionario del gobierno reclama el derecho de hacerlo. Aquí hay una incoherencia tanto racional como moral. Si no tengo el derecho moral de hacer cierta cosa y mi vecino tampoco tiene el derecho de hacerlo, ¿cómo podría posiblemente le hayamos dado a alguien más, el gobierno o a cualquier otra persona, el derecho de hacerlo? La moralidad no funciona de esa manera. Si está mal para mí y él está mal para cualquiera, incluido el gobierno, incluso si tienen constituciones, incluso si tienen elecciones, incluso si lo llaman legislación. Sigue estando mal. No puedes convertir algo malo en algo bueno haciendo un montón de extraños rituales pseudo-religiosos y llamándolo ley. Sigue estando mal. La mayoría de las personas que permiten la injusticia autoritaria no lo están intentando ser malos, pero se les ha enseñado a creer que la obediencia es una virtud, que pagar los impuestos es algo bueno, que obedecer la ley es algo bueno. Y, por lo tanto, se obtiene un grupo de personas decentes con buenas intenciones que accidentalmente permiten el mal, porque las clases dominantes no se pagan por sí mismos. No se financian a sí mismos. Nunca convencerías a la gente para que busque en sus bolsillos y obtenga el dinero para invadir 7 países en el Medio Oriente. Nunca sucedería sin la noción de autoridad centralizada como Estado, como gobierno autoritario. Música. Tenemos formas limpias de acceder a la energía, formas naturales de prevenir y curar enfermedades, y herramientas para acelerar nuestra conciencia en expansión. Y, sin embargo, creo que desentrañar esta creencia en la autoridad es la clave más importante para nuestra supervivencia. El gobierno y el Estado es particularmente desafiante, porque elimina la naturaleza interpersonal de la violencia, que es una de las cosas que limita la violencia. Por lo que es la externalización de la violencia lo que tiende a hacer que se intensifique. Algunas personas tienen la idea de que si algo es legal, es moral. Todo el tiempo. La persecución de los judíos en la Alemania nazi era legal. Pero creo que pocas personas dirían que era moral. Eso es lo que hace el gobierno. Intenta convertir la inmoralidad en moral dándole la bendición de la legalidad. Música. Más de 200 millones de personas fueron asesinadas solo por sus propios gobiernos, sin contar la guerra en los últimos 100 años, y obviamente eso no es lo que quieren los defensores del gobierno. Hay dos contras gigantes, y si entendemos esto, podemos entender el predicamento en el que estamos y la forma de liberarnos. El primero es el mito de la autoridad. Si puede convencer a las personas de que alguien debería gobernarlas, entonces todo lo que tiene que hacer es asegurarse de que ustedes. El segundo es dinero. Una vez que haya asegurado la autoridad para gobernar a los demás, entonces puede hacerse cargo del sistema monetario y manipularlo para mantener su control con el monopolio de la fuerza que tienen los gobiernos y la capacidad de grabar e imprimir dinero. Un pequeño grupo puede apoderarse de todo y de todos. A pesar de su retórica, los gobiernos siempre buscan expandir su poder y aumentar su control hasta que la gente se rebela. Y cuando una revolución trae un nuevo régimen al poder, no pasa mucho tiempo hasta que ese régimen comienza a expandir ese poder hasta que el ciclo simplemente se repite una y otra vez.
Reemplazar, expandir, revuelta. Repetir en todo el mundo: la gente está frustrada y protestando, y están frustrados con protestando desde ocupan. Yolobes y Hong Kong hasta Venezuela, Brasil, China, Brexit, Estados Unidos. Muchos otros. ¿Cuál es la resolución que falta? Proponemos que es para reclamar la soberanía individual y crear reglas protectoras sin gobernantes autoritarios. Hemos recorrido un largo camino desde los faraones, reyes y dictadores a los primeros ministros y primeros ministros del presidente de hoy. Pero aún no hemos llegado a ese punto. La democracia, incluso si fuera honesta, sigue siendo el gobierno de la mayoría o de la mafia. Todavía tienes hasta un 49% insatisfecho. Lo único que no hemos probado es la verdadera igualdad de oportunidad basado en la no agresión, con todos responsables de sus acciones y nadie autorizado para gobernar a nadie más. La idea de que seamos responsables de las reglas morales en lugar de los gobernantes se ha estado gestando durante mucho tiempo. Epicuro lo llamó justicia natural. John Locke en la década de 1680 lo llamó ley natural. Siendo todos iguales e independientes, Herbert Spencer en la década de 1850 lo llamó igual libertad, y Gandhi lo llamó Insvaraj, que significa autogobierno. Ahora se lo conoce más comúnmente como el principio de no agresión. Una regla simple donde nadie puede iniciar la fuerza contra cualquier otra persona en contra de su voluntad, excepto en verdadera defensa propia. Cuando sometemos este principio a la prueba de la ética y de una moralidad universal que sostiene, es lo único que hemos encontrado en lo que todos están de acuerdo, al menos para ellos mismos, de la misma manera. El Tauro es la base universal para los sistemas de energía sostenible. El principio de no agresión me parece el candidato más coherente y lógico para la base de una moralidad universal. La no agresión es la práctica social de la resonancia y si la no iniciación de la fuerza era una constante universal para todos los seres humanos. Ahora algunas personas pueden violarla con seguridad, pero ¿y si se entendiera como una ley moral que cambiaría en nuestra concepción de la sociedad? Bueno, no se puede tener un Estado porque el Estado viola la no agresión principio. Y la gente dice: bueno, eso es absolutamente extraño. ¿Sabes qué más es la física cuántica extraña? Y si no quieres los efectos de la física cuántica, no puedes usar un teléfono celular, no puedes usar una computadora, porque se ejecutan en algunos principios derivados de la física cuántica. Lo que importa es si es moral, es cierto, es válido. Y es un principio de no agresión, debería ser universal. Les decimos a nuestros hijos que no golpeen a otros niños y que no tomen sus cosas. Entonces nuestros gobiernos hacen exactamente eso, y dado que la mayoría de los padres en todo el mundo todavía afirman que a veces es necesario dar una buena paliza, debemos analizar detenidamente por qué se tolera esta violencia. Cuando se trata del principio de no agresión, deberíamos aplicarlo más a la mayor prevalencia de violencia y a los miembros más vulnerables de la sociedad, lo que significa que el principio de no agresión debe aplicarse ante todo a la familia. Si los niños se crían en paz, las probabilidades de que se conviertan en adultos violentos son prácticamente nulas. Si se quiere un mundo en paz que trate a los niños con respeto y en paz, es donde reside el verdadero oro del futuro. La supuesta legitimidad de que algunas personas tengan derechos que no todos tenemos es tan omnipresente, tan incuestionable, tan entretejido en el tejido de nuestras vidas, que para desempacarlo, y mucho menos transformarlo, realmente se requiere sacudir las cosas. Fue mi abuela Emilia quien me enseñó sobre el pensamiento crítico. Ella dijo que tienes que ser capaz de probarte una idea como te pruebas un conjunto en la tienda. No tienes que comprarlo, incluso puedes llevártelo a casa.
Y luego de volver lo bueno, ella vivió hasta los 103 años. Y dijo que no había forma de que pudiera haber navegado por todos los cambios que sucedieron en su vida si no hubiera aprendido a suspender la incredulidad y mantener puntos de vista conflictivos temporalmente. El tiempo suficiente para determinar la verdad más alta, así que he hecho eso con el tema de los derechos desiguales, la base de la autoridad y la verdad más importante que me ha ocurrido es que la responsabilidad individual igualitaria es la piedra angular de la libertad y la prosperidad. De hecho, creo que la integridad es para una persona lo que la resonancia es para el campo. La definición de integridad es el estado de ser completo e indiviso. La propiedad unificada de uno mismo es una especie de forma abreviada de describir un principio muy básico que casi todos entienden instintivamente. Decir que soy dueño de mí mismo puede sonar un poco esquizofrénico, como si fuera un mesa o algo así, pero propiedad significa tener el derecho exclusivo de decidir qué se hace con algo. Y, por lo tanto, cuando digo autopropiedad solo quiero decir que puedo decidir qué se hace con esto y qué se hace con mi mente, mi cuerpo y mi tiempo y mi esfuerzo, y lo mismo ocurre con todos los demás individuos, por lo que la mayoría de las personas captan instintivamente el concepto de consentimiento. Y todos lo sabemos, pero se nos enseña que hay una excepción cuando se trata de la ley en autoridad y gobierno. Esto es especialmente claro con medidas impuestas para rastrear y abordar COVID-19, incluido el aumento de los fondos para el lanzamiento de 5G. Que faculta a Internet de las cosas para convertir lo que consideramos electrodomésticos en dispositivos de rastreo en nuestros hogares y escuelas. Aún se conocen efectos adversos para la salud, especialmente para los niños de 5G. Más de 20.000 satélites ahora están configurados para. Aún se conocen efectos adversos para la salud, especialmente para los niños de 5G. Más de 20.000 satélites ahora están configurados para. Aún se conocen efectos adversos para la salud, especialmente para los niños de 5G. Más de 20.000 satélites ahora están configurados para. Aún se conocen efectos adversos para la salud, especialmente para los niños de 5G. Más de 20.000 satélites ahora están configurados para. Aún se conocen efectos adversos para la salud, especialmente para los niños de 5G. Más de 20.000 satélites ahora están configurados para. Aún se conocen efectos adversos para la salud, especialmente para los niños de 5G. Más de 20.000 satélites ahora están configurados para. Aún se conocen los niños de 5G. Más de 20.000 y manipularlo para mantener su control con el monopolio de la fuerza que tienen los gobiernos y la capacidad de grabar e imprimir dinero. Un pequeño grupo puede apoderarse de todo y de todos. A pesar de su retórica, los gobiernos siempre buscan expandir su poder y aumentar su control hasta que la gente se rebela. Y cuando una revolución trae un nuevo régimen al poder, no pasa mucho tiempo hasta que ese régimen comienza a expandir ese poder hasta que el ciclo simplemente se repite una y otra vez. Reemplazar, expandir, revuelta. Repetir en todo el mundo. La gente está frustrada y protestando, y están frustrados con protestando desde Ocupan, Yolobes y Hong Kong hasta Venezuela, Brasil, China, Brexit, Estados Unidos. Muchos otros. ¿Cuál es la resolución que falta? Proponemos que es para reclamar la soberanía individual y crear reglas protectoras sin gobernantes autoritarios. Hemos recorrido un largo camino desde los faraones, reyes y dictadores a los primeros ministros y primeros ministros del presidente de hoy. Pero aún no hemos llegado a ese punto. La democracia, incluso si fuera honesta, sigue siendo el gobierno de la mayoría o de la mafia. Todavía tienes hasta un 49% insatisfecho. Lo único que no hemos probado es la verdadera igualdad de oportunidad basado en la
No agresión con todos responsables de sus acciones y nadie autorizado para gobernar a nadie más. La idea de que seamos responsables de las reglas morales, en lugar de los gobernantes, se ha estado gestando durante mucho tiempo. Epicuro lo llamó justicia natural. John Locke en la década de 1680 lo llamó ley natural. Siendo todos iguales e independientes, Herbert Spencer en la década de 1850 lo llamó igual libertad y Gandhi lo llamó Insvaraj, que significa autogobierno. Ahora se lo conoce más comúnmente como el principio de no agresión. Una regla simple donde nadie puede iniciar la fuerza contra cualquier otra persona en contra de su voluntad excepto en verdadera defensa propia. Cuando sometemos este principio a la prueba de la ética y de una moralidad universal que sostiene, es lo único que hemos encontrado en lo que todos están de acuerdo, al menos para ellos mismos, de la misma manera. El Tauro es la base universal para los sistemas de energía sostenible. El principio de no agresión me parece el candidato más coherente y lógico para la base de una moralidad universal. La no agresión es la práctica social de la resonancia y si la no iniciación de la fuerza era una constante universal para todos los seres humanos. Ahora algunas personas pueden violarla con seguridad, pero ¿y si se entendiera como una ley moral que cambiaría en nuestra concepción de la sociedad? Bueno, no se puede tener un Estado porque el Estado viola la no agresión principio. Y la gente dice, bueno, eso es absolutamente extraño. ¿Sabes qué más es la física cuántica extraña? Y si no quieres los efectos de la física cuántica, no puedes usar un teléfono celular, no puedes usar una computadora porque se ejecutan en algunos principios derivados de la física cuántica. Lo que importa es si es moral, es cierto, es válido. Y es un principio de no agresión, debería ser universal. Les decimos a nuestros hijos que no golpeen a otros niños y que no tomen sus cosas. Entonces nuestros gobiernos hacen exactamente eso, y dado que la mayoría de los padres en todo el mundo todavía afirman que a veces es necesario dar una buena paliza, debemos analizar detenidamente por qué se tolera esta violencia. Cuando se trata del principio de no agresión, deberíamos aplicarlo más a la mayor prevalencia de violencia y a los miembros más vulnerables de la sociedad, lo que significa que el principio de no agresión debe aplicarse ante todo a la familia. Si los niños se crían en paz, las probabilidades de que se conviertan en adultos violentos son prácticamente nulas. Si se quiere un mundo en paz que trate a los niños con respeto y en paz, es donde reside el verdadero oro del futuro. La supuesta legitimidad de que algunas personas tengan derechos que no todos tenemos es tan omnipresente, tan incuestionable, tan entretejido en el tejido de nuestras vidas que para desempacarlo, y mucho menos transformarlo, realmente se requiere sacudir las cosas. Fue mi abuela Emilia quien me enseñó sobre el pensamiento crítico. Ella dijo que tienes que ser capaz de probarte una idea como te pruebas un conjunto en la tienda. No tienes que comprarlo, incluso puedes llevártelo a casa y luego devolverlo. Bueno, ella vivió hasta los 103 años. Y dijo que no había forma de que pudiera haber navegado por todos los cambios que sucedieron en su vida si no hubiera aprendido a suspender la incredulidad y mantener puntos de vista conflictivos temporalmente el tiempo suficiente para determinar la verdad más alta. Así que he hecho eso con el tema de los derechos desiguales, la base de la autoridad, y la verdad más importante que me ha ocurrido es que la responsabilidad individual igualitaria es la piedra angular de la libertad y la prosperidad. De hecho, creo que la integridad es para una persona lo que la resonancia es para el campo. La definición de integridad es el estado de ser completo e indiviso. La propiedad unificada de uno mismo es una especie de forma abreviada de describir
Un principio muy básico que casi todos entienden instintivamente. Decir que soy dueño de mí mismo puede sonar un poco esquizofrénico, como si fuera un mesa o algo así, pero propiedad significa tener el derecho exclusivo de decidir qué se hace con algo. Y, por lo tanto, cuando digo autopropiedad solo quiero decir que puedo decidir qué se hace con esto y qué se hace con mi mente, mi cuerpo y mi tiempo y mi esfuerzo, y lo mismo ocurre con todos los demás individuos, por lo que la mayoría de las personas captan instintivamente el concepto de consentimiento. Y todos lo sabemos, pero se nos enseña que hay una excepción cuando se trata de la ley en autoridad y gobierno. Esto es especialmente claro con medidas impuestas para rastrear y abordar COVID-19, incluido el aumento de los fondos para el lanzamiento de 5G. Que faculta a Internet de las cosas para convertir lo que consideramos electrodomésticos en dispositivos de rastreo en nuestros hogares y escuelas. Aún se conocen efectos adversos para la salud, especialmente para los niños de 5G. Más de 20.000 satélites ahora están configurados para. Aún se conocen efectos adversos para la salud, especialmente para los niños de 5G. Más de 20.000 satélites ahora están configurados para. Aún se conocen efectos adversos para la salud, especialmente para los niños de 5G. Más de 20.000. Por supuesto, todos necesitamos acceder a los recursos de nuestro medio ambiente para sobrevivir, pero podemos prevenir la destrucción de los ecosistemas en el proceso, y necesitamos para todos los asuntos de la vida. El dinero centralizado es prácticamente el eje de toda la agenda de dominación. Los perpetradores principales tienden a estar en la industria financiera porque es el dinero lo que les da la capacidad de controlar a los políticos, que controlan a los militares, que controlan a las personas. Casi hemos completado su plan para que todo el mundo se canalice a través de un sistema de moneda fiduciaria basado en la deuda. Los países atacaron en el Medio Oriente bajo el disfraz del llamado cambio de régimen desde que fueron invadidos. Todos tienen bancos centrales Rothschild. Cuando el general Wesley Clark regresó al poder Pentágono en 2002, después de su retiro tuvo una experiencia musical impactante. Los únicos países que no han sido absorbidos por este esquema bancario están en la mira: Irán, Corea del Norte y Cuba. Tener dinero respaldado por algo real conocido como moneda respaldada por activos impide el global camarilla de controlar a las personas a través del dinero que pueden inventar de la nada, la base de lo que se conoce como moneda fiduciaria. Los países de todo el mundo están aumentando el uso de dinero de respaldo de oro para ayudar a prevenir esta adquisición, mientras que su objetivo puede no ser la igualdad de derechos para todos. Al menos buscan un mundo multipolar. A diferencia de los globalistas que quieren gobernarlo todo. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han creado una alianza que representa un bloque cercano al tamaño de la OTAN y casi la mitad de la producción interna bruta en todo el planeta. Están haciendo tratos multimillonarios, especialmente para el petróleo, que se liquida en oro y yuan respaldado en oro. La moneda de China, por invitación de ellos, Kimberly y yo nos reunimos con varios líderes de la Alianza del Dragón Asiático, una antigua confederación de familias reales de China, Japón, Indonesia, Filipinas y Vietnam. Esta alianza está encabezando un regreso a las monedas respaldadas por activos. En todo el mundo han estado extrayendo y recolectando tesoros de oro no registrados durante siglos. Ayudaron a crear el Banco de Inversión de Infraestructura de Asia, respaldado por $200.000 millones en oro como
una alternativa al FMI y al Banco Mundial que han destruido las economías de tantos países con sus préstamos impagables. También han ayudado a crear la Bolsa de Oro de Shanghái, que comercia con activos de metales preciosos reales, en lugar de las estafas de papel fiduciario por las que los grandes bancos han sido manipulando los mercados de metales durante años. Afortunadamente, están surgiendo alternativas descentralizadas. Innovadores de todo el mundo están creando cadenas de bloques auténticas y monedas, música, alternativas respaldadas por activos. Restringir la información a través de una fuente centralizada es la antítesis de cómo funciona el campo y cómo los sistemas sostenibles realmente funcionan. Nuestra educación, los medios de comunicación e incluso nuestra investigación científica se canalizan a través de la misma red de control centralizada. Al igual que se nos ocultan las tecnologías alternativas, al igual que las perspectivas alternativas, se enseña un currículo, se enseña una cosmovisión científica, la izquierda y la derecha aceptan, los medios son esencialmente propiedad y están patrocinados por el mismo puñado de empresas, y la censura aumenta diariamente lo que se censura. Las personas y el contenido que nos empoderaría como individuos con información y herramientas que respaldan nuestra libertad. El máximo empoderamiento de las personas ocurre con la información. El campo unificado en sí mismo es esencialmente un sistema de transferencia de información en cada escala. La retroalimentación constante es lo que permite que cualquier sistema prospere, ya sea un cuerpo, una organización, un ecosistema o una civilización. Las batallas de la gente común hasta ahora han mantenido Internet abierto y lo suficientemente libre como para que innumerables fuentes de medios de la verdad estén disponibles, que están más allá de la política partidista, en su auténtica búsqueda de hechos, evidencia y sentido común. El seguimiento de muchos de ellos está rivalizando y superando al de las llamadas noticias principales. A pesar de lo efectiva que ha sido la consolidación, hay muchas áreas donde la agenda se está revelando y la gente se niega a tolerarla. Hasta ahora, ha sido efectivo contra gobiernos y corporaciones que intentan introducir chips de RFID en nuestros cuerpos, mediante los cuales podrían rastrearnos y controlarnos. Cada vez más hay movimientos crecientes para exponerlos círculos de pedofilia y detener el tráfico sexual de niños en Canadá, los Países Bajos, Australia, Bélgica, el Reino Unido, los Estados Unidos y otros lugares, además del horrible abuso de niños inocentes. Estas redes son utilizadas por la camarilla para obtener fotos de personas influyentes que tienen relaciones sexuales con menores, que utilizan como chantaje para mantener la agenda de control en su lugar. También en la lista de progreso, incluso antes del cierre de las escuelas. En la pandemia de 2020, ya había más opciones educativas para reemplazar el adoctrinamiento obligatorio de las escuelas gubernamentales tradicionales y, gracias al arduo trabajo y la tenacidad de los periodistas independientes y los buscadores de la verdad, los temas marginados ahora comienzan a generalizarse. Incluso el New York Times, CNN y el Vaticano todos finalmente confirmaron que sí, hay vídeos y otros avistamientos oficiales de ovnis, y que quien quiera que esté haciendo estas naves tiene capacidades mucho más allá de cualquier cosa en la flota militar conocida. Amurallar la capacidad de flotar sobre el agua y luego comenzar un ascenso vertical desde básicamente 0 hacia unos 12.000 pies y luego acelerar en menos de 2 segundos y desaparecer es algo que nunca había visto en mi vida. Mientras estamos progresando en muchos frentes, la realidad de nuestra interconexión global es muy diferente a la de un gobierno global. Un gobierno global necesitaría que todos lo apoyemos financieramente. El miedo a una pandemia global puede aumentar la disposición de las personas a aceptar esta
Autoridad global. Cualquier persona preocupada por los riesgos de perder derechos se avergüenza por no preocuparse por la salud de sus conciudadanos, al igual que cualquiera que cuestione la ciencia. Detrás de los fallidos modelos del calentamiento global o que mencione el papel obvio del Sol, se le condena por no preocuparse por el medio ambiente. Tal como lo expusimos en Prosperar el final globalista, el objetivo es centralizar el dinero de la ley y la aplicación de la policía en una estructura de comando totalitario, con la energía como su moneda de control. Esta centralización tiene muchos nombres. Más a las obsoletas emisiones de combustibles fósiles tóxicos. Que a cualquier cosa sobre la mesa hay maneras de abordar nuestra necesidad obvia de controlar la contaminación sin crear una base impositiva para la tiranía global. Renunciar a nuestros derechos por el supuesto bien del grupo. Apela a nuestra compasión y bondad naturales y lleva a nuestra propia desaparición. La lucha central por una civilización próspera no es entre naciones, partidos políticos, razas, géneros o clases, sino entre aquellos que quieren ser libres y aquellos que continuarían robándonos la libertad. La justificación para iniciar la violencia viene en diferentes formas. Pero el resultado es siempre el mismo. Los nazis lo respaldaron por preferencia racial, los comunistas lo aprobaron en nombre de una clase social. Las socialdemocracias reclaman el derecho de iniciar la fuerza cuando lo consideren útil al bien común. Renunciando a nuestra autoridad y permitiéndonos ser controlados por políticas poco éticas en lugar de principios morales racionales, nos encontramos en una situación en la que la energía está controlada, las opciones de salud son inadecuadas, los medios de comunicación están censurados, la educación centralizada del dinero es limitada y ahora nuestra capacidad de controlar nuestros propios negocios, nuestra propiedad y nosotros mismos está en juego. La definición del socialismo es que el gobierno se haga cargo de los medios de producción, es decir, todos los productos y servicios. El transporte, la educación, la fabricación, los alimentos, la agricultura, los medios de comunicación, la energía, el dinero, la atención médica y más. Basado en derechos desiguales nunca satisfará las necesidades de la mayoría de las personas. A largo plazo no funciona de esa manera. Millones de personas en los Estados Unidos y en todo el mundo dependen del gobierno para sus necesidades básicas. El punto no es abandonar estas gentes, es desarrollar estrategias para la transición a un mundo libre que los empodere en lugar de impuestos adicionales, en los que se basa la socialdemocracia. ¿Por qué no exigimos que el dinero de nuestros impuestos se redirija lejos de las guerras de agresión para proporcionar bienes y servicios a quienes realmente los necesitan? Ellos, junto con la formación que podría empoderar a aquellos que puedan para ser independientes. Más de 100 millones de personas fueron torturadas y asesinadas por hambre bajo los regímenes socialistas de la Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin, la China de Mao, Pol Pot, Camboya, Kim Jong-un, Corea del Norte, la Venezuela de Chávez. Esto no es lo que los socialdemócratas quieren. Pero como dijo el presidente Mao, renunciar a nuestro autogobierno y libertad para innovar en manos del gobierno es el trampolín hacia el comunismo, donde, en lugar de controlar todo, el gobierno también es dueño de él. Los prosocialistas de cualquier edad tampoco saben sobre esto o de alguna manera creen que esta vez será diferente, prometiendo brindar atención médica y servicios gratuitos
a los necesitados con dinero de personas ricas. Es como comenzaron todos los regímenes socialistas, la historia lo demuestra claramente. Hay un montón de personas necesitadas en nuestro planeta. Empoderarlos con soluciones autosuficientes a largo plazo, ese es nuestro verdadero desafío, no es un problema de falta de liderazgo ilustrado. La violación fundamental en la base del socialismo es un defecto moral y económico sistémico fatal. Las soluciones a prácticamente todos nuestros problemas vienen a través de la alineación con el flujo de la energía en el campo, la centralización del poder y la restricción de la información son exactamente lo contrario de lo que funciona. Después de 2 décadas de investigación sobre estas preguntas, estoy seguro de que todos los desafíos que enfrentamos están mucho mejor atendidos por proveedores independientes en un verdadero mercado libre que por un pequeño grupo con el monopolio de la fuerza y el dinero. Esta es la esencia del voluntarismo, un principio para organizar que finalmente trasciende la polarización política, la lucha por el poder sobre otros que amenaza nuestra propia existencia. Como dijo Martin Luther King Jr., el arca del universo moral es larga pero se inclina hacia la justicia. Imagina una civilización futura con reglas protectoras, pero sin gobernantes, sin un gobierno autoritario. Imagina lo que se va. Imagina el dolor de nuestra actual desigualdad y destrucción planetaria. No puede ser colocado legítimamente a los pies del capitalismo. Porque no tenemos capitalismo de libre mercado, tenemos intervención estatal controlado, centralmente subvencionados. Rescate respaldado por militares, impuestos por banqueros corruptos, legalizados, corporativismo con pinche. Llamar a lo que tenemos capitalismo es un insulto a la honestidad. Trabajadores, gerentes, empresarios e inversionistas, ya sea Steve Jobs o Oprah Winfrey, sus hijos en su puesto de limonada, es tan arrogante, injusto y peligroso. Tratar de administrar centralmente una economía como tratar de hacer ingeniería geográfica del clima. Una economía descentralizada no subsidiada es natural. El fenómeno de las personas satisface las necesidades de los demás a través de miles de millones de intercambios voluntarios diarios. Simplemente moviéndose en esta dirección de beneficio mutuo y precios naturales ha mejorado el nivel de vida de más personas que cualquier otra cosa en la historia. Entonces, ¿quién cree que debería gobernar a una persona, un grupo pequeño, una mayoría, o debería cada uno de nosotros? Nos gobernamos siempre y cuando no violemos a nadie más. Prácticamente todas las personas con las que he hablado dicen que estos últimos entienden el mito de la autoridad. No significa que podamos chasquear los dedos y solo esperar que las corporaciones destructivas dejen de saquear el planeta por su cuenta, por voluntad propia, hasta que tengamos una verdadera responsabilidad personal exigible. Algunas de estas corporaciones deben ser restringidas. Y en esta etapa son las regulaciones gubernamentales en las que necesariamente confiamos para restringirlas, aunque es la protección del gobierno lo que les da el poder de causar el daño en primer lugar. Otro, el paso estratégico que podemos tomar para ayudar a empoderar a las personas es derrocar lo que se denomina personalidad corporativa. En 2010, la Corte Suprema de los EU dictaminó en el caso Citizens United que las corporaciones pueden tener los mismos derechos que un ser humano individual. Pueden donar cualquier cantidad de dinero a campañas políticas basadas bajo la premisa de que el dinero es igual a la libertad de expresión. Como resultado, los políticos a menudo pasan hasta el 70% de su tiempo persiguiendo los dólares de las campañas corporativas y luego haciendo lo que sea necesario para rendir cuentas a los donantes, no a nosotros ni
a nuestro planeta. No tolere esto. El principio de no agresión no cuenta con el buen comportamiento de todos, por el contrario, la responsabilidad individual impuesta por las reglas reduce el mal comportamiento. A diferencia de lo que tenemos ahora, que esencialmente recompensa la corrupción y promueve a aquellos que mejor sirven a la agenda de control. Todos estos embudos engañosos y coercitivos conducen al sufrimiento y la muerte inevitables que el socialismo, el comunismo y el fascismo infligen. El gobierno expande su poder a expensas de los individuos. Porque protegerse a sí mismo es su trabajo principal, el trabajo de las reglas progresistas es proteger a las personas y al planeta, la transición hacia una condición de verdadera libertad. Y, en última instancia, una sociedad sin reglas pero sin gobernantes está sucediendo de forma natural y tan rápido como se permite. Música. En los Estados Unidos ya más de 90 de los casos civiles se resuelven a través de la mediación alternativa de disputas en lugar de los tribunales gubernamentales. Me quedé asombrado y animado saber que ya hay más fuerzas de paz independientes en los centros comerciales, corporaciones, hoteles, escuelas y comunidades que policías gubernamentales. No solo el resto de nosotros superamos en número a los perpetradores de la agenda de dominación global en más de 1 millón a 1, sino el campo unificado en sí mismo. Está de nuestro lado verdad, razón, virtud, compasión. Estos son los superpoderes de la vida real que emergen cuando te alineas con el campo. Por otro lado, aquellos que querrían controlarnos o destruirnos están tratando de ir en contra de los principios del campo unificado completo, no de la política. Son la salida a la existencia de un campo, nuestra relación con el campo, la capacidad de aprovechar el potencial del campo. Es lo que nos da la ventaja evolutiva que nuestros antepasados nunca tuvieron. La ventaja no solo de sobrevivir sino de prosperar en la existencia de lo nuevo mundo que está emergiendo, el nuevo mundo que tú y yo estamos diseñando, porque ahora que sabemos sobre el campo se necesitan grandes cambios sistémicos y es fácil preguntarse ¿cómo comenzar? Creo que el lugar para comenzar cualquier cosa es con nosotros mismos, como la vasta conciencia en la que existimos dentro. Comienza con un propósito, nuestra rueda de soluciones sectoriales cubre todas las áreas del esfuerzo humano, por lo que una vez que haya encontrado su propósito y el sector que más le atrae, analice los problemas en esa área para identificar cuál se adapta mejor a sus habilidades y pasión, luego considere qué nivel, el tipo de compromiso que más le conviene en este momento es trabajar para satisfacer necesidades inmediatas, como ayudar a alguien que tiene hambre a obtener alimentos, mejorar los sistemas, como ayudar a crear un acceso más fácil a una amplia gama de tratamientos de salud, o está cambiando la conciencia ayudando a refinar la visión del mundo que es en la raíz de todos ellos. Alinearse con el campo unificado puede conducir a una experiencia de resonancia que llamamos amor, no un amor romántico, sino el gran amor que entra en armonía con la fuerza vital misma, aplicando la razón y la práctica para liberar nuestra esencia espiritual. Es lo que yo llamo la ciencia del amor, un conjunto finito de habilidades. Para acceder a este estado de armonía, estas habilidades son físicas, emocionales, mentales e interpersonales. Y es posible ser lo suficientemente bueno en cada una de ellas para experimentar una vida profundamente plena y efectiva. Creo que estas habilidades no solo se pueden obtener, sino que, de hecho, la evolución de nuevas habilidades está ordenada en nuestro código evolutivo. Entonces, ¿qué se necesita? Un destino claro. Libertad. Un mapa de cómo llegar allí. El arco del proceso. Una brújula.
a compass, the non-aggression principle, and a strategy. Sistemas que se Restoring wholeness to natural systems, alinean con el aligning campo. with the field. Música. Nacimos para hacer esto, nacimos para prosperar. We were born to thrive. De la misma manera no hay una píldora mágica que pueda curarnos. Si no nos ocupamos de nuestro estilo de vida, no creo que haya una sola persona o grupo, y mucho menos algún superhéroe maravilloso que pueda resolver todos nuestros problemas. Simplemente no creo que podamos subcontratar esa capacidad, así que lo que significa es que todos estamos a cargo de crear estas cosas nosotros mismos. Y, por más desalentador que pueda parecer, en realidad es buenas noticias. Porque si no fuera por nosotros seríamos impotentes. Y no lo somos, somos tan poderosos como nos permitimos ser. No estamos solos en esto, estamos profundamente conectados. La ciencia y el espíritu muestran que ahora, y como nos recuerda el poeta Rumi, recuerda que no eres solo una gota en el océano. Eres el océano en sequía.